nadie desea morir porque la muerte en realidad nos molesta, y nos molesta porque la vemos como un castigo y no entendemos que es parte de la existencia humana. El camino cristiano lo que hace es devolvernos el sentido de la muerte para que podamos hacer frente a este paso con mucha paz y serenidad. Entonces, cuando Dios deja de ser nuestro único amor, cuando Él deja de ser lo único que tenemos que buscar en la vida, y cuando nos olvidamos que nosotros somos el amor de Dios y que nos quiere infinitamente, entonces en ese momento nuestro camino se nubla y dejamos de ver con claridad. Y desorientados nos ponemos a buscar otros amores que llenen ese vacío imposible de llenar. Y por alcanzar falsos amores, por buscar ser queridos, ejercemos nuestra libertad equivocadamente, eligiendo en contra de los deseos de Dios, y así nos separamos de Él. Como resultado, perdemos el sentido de la vida, lo que hace imposible que seamos felices aquí y ahora. Perdemos el sentido de la muerte, ya no queremos morir. Y perdemos el sentido de una vida después de la muerte. Y entonces, como consecuencia, iremos por esta vida dando tumbos, desgraciados, infelices. La Escritura nos enseña que en el relato de la elección de Adán y Eva, en el capítulo 3 del Génesis, con su decisión de comer, Adán y Eva no hicieron caso a los deseos de Dios y eligieron exactamente lo que Él no quería. Ejercieron mal su libertad y se decidieron por aquello que Dios no quería para ellos. Al hacerlo, se salieron del jardín. Perdieron ese estado de felicidad total en compañía de Dios. Y desde ese momento dan origen al mal y se abre la posibilidad de la muerte del alma. En ese momento se abre la posibilidad de vivir para siempre sin Dios, de vivir para siempre en infierno. Por eso dice Pablo en Romanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, refiriéndose en esa muerte a la muerte del alma. Que entró la muerte al mundo pues no significa que recién haya empezado la muerte biológica. Significa que la muerte biológica que todo ser biológico tiene desde que nace, perdió su sentido. Ahora no queremos morir. Pero lo más grave de todo es que se abre la posibilidad de la muerte del alma. Ahora es posible separarnos totalmente de Dios. Ahora es posible morir para siempre. Ahora es posible vivir eternamente sin Dios. Desde la elección de los primeros hombres, ahora solamente nos preocupa el corto plazo, lo inmediato. No vemos más allá, no vemos que la vida que seguirá es la verdadera y es mejor. Y lo máximo que vemos hacia adelante es el tiempo quizás de la jubilación. Y entonces nos concentramos en esta vida pensando que esta es la que importa. Y ya sin proyección, si no creemos que hay resurrección, vivimos la vida sin sentido, tratando de asirnos a cualquier cosa que ofrezca la posibilidad de prolongar más esta vida. Por eso dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero evidente viviremos sin éxito, ¿no? Desde el momento en que nosotros nos separamos de Dios, la muerte física, la biológica, se vuelve una enemiga a la que hay que temer y evitar. Creemos que la muerte física es el fin, el término, y que con ello todo se pierde. Creemos que la muerte física es el mal por excelencia. Es tiniebla, silencio, olvido, soledad. La vemos como excomunión, como separación de Dios y de los demás. Y lo peor, percibimos que la muerte física es soledad total y eterna. ¿Qué hacer entonces?
Mientras más lejos estemos de Dios, menos sentido tiene vivir y menos sentido tiene morir. Sin Dios es imposible recuperar el sentido de la muerte y de la vida. En consecuencia, mientras más cercanos estemos del pecado, mientras más egoístas seamos y más nos convirtamos en el centro de nuestras vidas, quitándole su lugar a Dios, más temor vamos a tener a morir. En cambio, mientras más cerca estemos de Dios y mientras más se convierta Él en nuestra única y primera prioridad, la vida y la muerte recuperan su sentido. Veremos la muerte física como un bien, como un paso positivo a encontrarnos con Él. Y vamos a desear morir para estar con Él para siempre. Por tanto, para poder recuperar el sentido de la vida y de la muerte, primero debemos acercarnos cada vez más a Dios. Tomar conciencia que Él deberá ser la única meta de todas las decisiones que tomemos. Asirnos solo a Él, ponernos en sus manos, estar con Él, permanecer en Él, existir en Él. Y que el motor primero y principal de esta vida es buscar por todo medio volver a Dios. Todo en la vida lo tendremos que hacer con miras a volver a Dios, porque lo que le da sentido a la vida es el esfuerzo cotidiano que hacemos por elegir lo que Dios quiere, por hacer su voluntad a fin de volver a Él. Pero, ¿tenemos esto claro? ¿En realidad buscamos hacer en la vida lo que Él quiere? Segundo, debemos evitar todo tipo de pecado, cualquier dicho o hecho que dañe al otro. El secreto de la vida y de la felicidad es hacer siempre lo que Dios quiere. Y pecado es hacer todo lo contrario, hacer lo que Él no quiere. Hacer lo que Él no quiere nos hace mucho daño y hace daño a los que nos rodean. Nunca pecar, en ningún caso, aunque nos satisfaga o aunque nos convenga hacerlo. Y tercero, debemos ver la muerte con optimismo, como un camino para volver a Dios. Hay que tener claro que recuperar el sentido de la vida ayuda a recuperar el sentido de la muerte. Porque del mismo modo, en el mismo sentido en que la vida se nos escapa, ¿sabemos para qué vivimos? ¿Tenemos claro? Bueno, para recuperar el sentido de la vida ayuda mucho la vejez. El paso de los años y la sensación de ir acabándonos relativiza lo que uno tiene y posee. Y nos despierta la conciencia de la muerte. Y si en la vejez no recuperamos el sentido de la vida y por tanto de la muerte, nuestros últimos años estarán llenos de angustia. No vamos a aceptar morir. Seremos incapaces de ser felices en nuestros últimos años. La pregunta ¿es posible recuperar el sentido de la vida? ¿Es posible recuperar el sentido de la muerte? El cristianismo nos enseña que basta caminar el camino de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Basta eso para recuperar el sentido de la vida y de la muerte. Y en resumen, el camino de Jesús consiste, primero, en sentirnos amados por Dios. Él está totalmente enamorado de nosotros y debemos estar absolutamente convencidos de que Dios nos ama de una manera inimaginable. Debemos tener conciencia de que somos objeto de su amor absoluto y por tanto sabernos profundamente queridos por Él y saber que nos quiere como somos. Segundo, amarlo es también estar enamorados de Él. No basta que Él esté enamorado de nosotros, nosotros tenemos que enamorarnos de Él. Y durante nuestra vida mortal, Él deberá ser nuestro máximo amor, al punto de amarlo sobre todas las cosas. De hecho, ese es el primer mandamiento de la ley, ¿no? Y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tercero,
Tenemos que elegirlo en toda decisión que tomemos. A cada instante nos vemos en la disyuntiva de tener que elegir entre Dios, que es verdad, justicia, vida, bien, o el mundo, que es nuestra conveniencia, nuestra seguridad, nuestro placer, nuestro bienestar. Acomodé lugar y sin importarme el otro, solo buscando vivir lo mejor posible aquí y ahora. El camino de Jesús consiste en ir por la vida eligiendo a Dios y solamente lo de Dios. Por tanto, tenemos que caminar por la vida eligiendo siempre donde está la verdad, porque Dios es verdad. Elegir siempre donde está la vida, porque Dios es vida. Y ponernos siempre del lado de la justicia, porque Dios es justicia. No mirando nuestro propio bien, sino el de los demás. Y hacerlo en toda ocasión. Incluso cuando dejemos de ganar o cuando, por elegirlo a Él, perdamos. Elegir así se concreta en vivir, en servir, ayudar, procurar hacer el bien al otro, hacerle la vida feliz. Sin embargo, hacerlo así, no obstante, va contra nuestra tendencia egoísta, nos enriquece en orden a Dios. Tal vez no tengamos lo que otros tengan, pero lo que es cierto es que seremos felices aquí y ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros elegimos caminar el camino de Jesús, que es un camino de elegir siempre hacer lo que Dios quiere, el mundo va a reaccionar en contra nuestra. Nos va a perseguir, va a buscar hacernos la vida imposible, hasta eliminarnos. Porque al mundo no le gusta la transparencia, no le gusta la verdad, no le gusta a Dios. El camino cristiano nos enseña que no obstante ello, tenemos que elegir a Dios. Por eso dice Jesús en Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más a aquel que pueda llevar a la perdición el alma y el cuerpo. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? Para los que son miopes espirituales, el camino de Jesús es un fracaso, porque termina en la cruz, que es muerte. Sin embargo, ese camino es el único que lleva a la verdadera vida, a la eterna. Y la prueba es que Jesús resucitó. Para quienes comprendan que su camino es de vida, la resurrección de Jesús es incuestionable. La fe, de hecho, la fe en la resurrección es esencial para poder caminar su camino. Y la podemos experimentar si nos ponemos a caminar. Si nos ponemos a caminar el camino de Jesús, esa neblina que nos impide ver se empezará a disipar. Y nos daremos cuenta que todo tiene sentido, un sentido positivo. Nuestras vidas físicas temporales se llenarán de sentido. Vale la pena vivir esta vida. Incluso vamos a descubrir que la muerte física también tiene sentido. Y seremos conscientes que la muerte es solo un paso, que no es el fin. Y además es un paso necesario y conveniente. Veremos que el morir es como un irse a dormir para despertarnos en la vida eterna. Los cristianos se van a dormir para ser despertados en el último día, en el día de la resurrección final. Por eso, los cristianos entierran a sus difuntos en cementerios y no en necrópolis. Los pueblos antiguos enterraban a sus muertos en necrópolis. Necros, muerto, polis, ciudad. Enterraban a sus muertos en las ciudades de los muertos. Pero los cristianos no entierran a sus muertos en necrópolis, sino en cementerios. Porque cementerio viene de la palabra griega koimeterion, que quiere decir dormitorio. Los cristianos entierran a sus muertos en dormitorios, porque el cristiano entiende el morir como un irse a dormir, para después ser despertados en los brazos de Dios. Bueno, Jesús, como la mayoría de los judíos, creyó que los muertos resucitan. Creyó que hay vida después de la muerte. Dice Lucas 20,
los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni pueden morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, dice Jesús, lo ha indicado también Moisés, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Nosotros creemos como Jesús. Los cristianos creen que el camino de Jesús vence la muerte. Dice Pablo, Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene señorío sobre Él. Y si seguimos su camino, todos venceremos a la muerte y todos resucitaremos. Pues quien resucitó a Jesús, también nos resucitará con Jesús, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pero si bien todos resucitaremos, no todos seremos considerados hijos de Dios, ni todos participaremos de la felicidad eterna. Dependerá de nosotros y de lo que nosotros elijamos en el camino de la vida. Esta es la experiencia de los grandes santos. Los grandes santos no tienen temor a la muerte. Los grandes santos se sienten tan cercanos a Dios y tienen ese deseo máximo de querer fundirse en un abrazo eterno con Dios, que no le tienen temor al morir. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. O sea, Pablo está en esa encrucijada. ¿Qué es mejor, morir y volver a Dios o quedarme aquí y trabajar por ustedes? Dice Pablo, lo mejor es morir y volver a Dios, pero como ustedes necesitan, me quedaré en la carne pues hasta que Dios decida, ¿no? Bueno, otro santo que ve la muerte con más bien optimismo es Teresa de Ávila. Tiene un poema muy conocido que se llama Vivo sin vivir en mí, y empieza así: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. O sea, para Teresa de Ávila, lo más grande que le puede pasar es pasar de este mundo a los brazos de Dios. Otro santo extraordinario, Ignacio de Loyola, a la vista estaba por naufragar su barco en el que estaba, y él cuenta, ¿no?, en su autobiografía, pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual en haber de morir, que se derretía todo en lágrimas. Y esto vino a ser tan continuo que muchas veces dejaba de pensar en la muerte para no tener tanto de aquella consolación. Y el último texto, el último santo que quiero mencionar es a Santo Domingo, que decía que él sería más útil después de muerto, pues intercedería por todos nosotros. Bueno, la Iglesia sostiene que al momento de morir nos pondremos en la presencia de Dios. Pero la manera como nos presentaremos ante Dios no es a modo de un juicio judicial, digamos, un proceso judicial, sino más bien una revelación. Nos presentamos tal y como somos, ¿no? En ese sentido, pues, es un juicio, pero es revelarnos como somos nosotros, como hemos sido en la vida. Bueno, la única forma de saber lo que Dios quiere es conocer cada vez más a Jesús. Y mientras más los conocemos, más nos vamos a dar cuenta que es lo que quiere. Y lo que Él quiere es que demos una mano, que sirvamos, que ayudemos, que nos pongamos siempre del lado de lo justo, de lo correcto, de lo verdadero. Bueno, Dios es amor, y la manera como la persona descubre a Dios, una de las maneras como descubre a Dios, es a través del afecto y del cariño del amor, que es un reflejo de Dios, que es amor. Entonces, para poder ayudarlos hay que, a mi juicio, una de las maneras de hacer es demostrarles cariño, afecto, y llevarlos así de la mano a darse cuenta que ese cariño es Dios, pues.